su santidad. La Biblia habla de la hermosura de la santidad de Dios. O sea, Dios es hermoso, pero físicamente, o porque lo podemos ver, no. Lo que vemos a través de las Escrituras es su carácter. Entonces, a través de la Biblia vemos a Dios, pero ¿qué vemos? Su carácter, ¿cierto? Vemos quién es Él, su esencia. Él se revela, ¿sí? No podemos ver su figura porque Él es espíritu, ¿cierto? Y de Cristo no nos interesa su figura, si tenía ojos verdes, o ojos cafés, o cabello largo, cabello corto, todas esas imágenes que tratan de hacer, no nos interesa eso. Porque lo que nos interesa ver y conocer del Señor es ¿qué? Su carácter. Y Él dice, el que me ve a mí, ve a mi Padre. ¿Y qué vemos nosotros, o cómo lo vemos hoy? A través de la palabra. ¿Sí queda claro, Juan Esteban? Ok, entonces, ¿qué prohíbe entonces la Biblia? Tratar de imaginarse al Señor. Lo segundo que prohíbe es inclinarse a estas imágenes. Entonces, ¿qué prohíbe la Escritura? Sí estamos viendo claramente lo que sí prohíbe. Primero, tratar de imaginarse al Señor, ya lo vimos. Lo segundo que prohíbe es inclinarse a estas imágenes. Y esto está ligado con lo anterior. ¿Por qué la gente hace imágenes? ¿Cierto? ¿Por qué las religiones, las distintas religiones, tratan de fabricar imágenes? Pues la intención de los hombres de fabricar imágenes religiosas, la intención es adorar estas imágenes. No es otra, ¿cierto? No es otra intención. Algunos tratan de justificar. No, es que nosotros no adoramos esas imágenes, solamente las veneramos. ¿Cuál es la diferencia? O solamente las hacemos como para tener una representación de Dios. No, yo no necesito tener una representación de Dios, porque primero pues Dios prohíbe claramente y explícitamente la fabricación de imágenes, Él lo prohíbe claramente, ¿cierto? Eso está explícito allí, ¿cierto? Entonces, el Señor prohíbe el hacer imágenes y además prohíbe el inclinarse o adorar estas imágenes, ¿cierto? Tan pronto como Nabucodonosor elaboró una imagen de oro, dice la Biblia, el pueblo, ¿qué hizo con dicha imagen? Dice la Escritura que se postraron delante de la imagen. Vaya conmigo a Daniel 3:7. Daniel capítulo 3, versículo 7. Dice el verso 7, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas, ¿qué hicieron? Se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Tuvieron problema ellos en hacerlo? No. ¿Quiénes no se postraron? Pues los que conocían al Señor. Usted recordará, ¿cierto? A Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Ellos qué hicieron? Ellos no se postraron. ¿Sí? Los romanos, yendo un poco más adelante en la historia, en la época del Señor Jesucristo y posterior al Señor Jesucristo, los romanos no tenían problema con las religiones de la época. Recuerda que el Imperio Romano, ¿cierto?, abarcó desde España, ¿cierto?, norte de África y parte de Oriente, casi hasta la India. Todo eso fue el Imperio Romano. Y los romanos no tenían problema con las religiones locales. Ellos no tenían ningún inconveniente, ¿cierto? Porque dichos pueblos que habían sido conquistados por el Imperio Romano eran pueblos idólatras,
que tenían sus propios dioses, sus propias imágenes, y el imperio no tenía ningún inconveniente con ellos, ¿cierto? Ellos no les importaba que tuvieran sus religiones, imponían lógicamente también o llevaban también sus dioses, y muchos de estos pueblos pues adoptaron también la religión romana, adorando inclusive al César, y no tenían ningún problema. Pero los cristianos comenzaron a tener problema en el imperio romano. En la época de Nerón o un poco anterior a Nerón y posterior a Nerón, los cristianos comenzaron a tener problemas. ¿Por qué? Porque los cristianos, a diferencia de todos los demás pueblos, no tenían imágenes, no adoraban a todos los dioses. Ellos solamente adoraban a un solo Dios. Y para ellos, óigame bien, para los romanos esto era extraño. Ellos no tenían problemas con los dioses de los egipcios, con los dioses de Mesopotamia, no tenían ningún problema. ¿Por qué? Porque eran iguales, ellos adoraban varios dioses, además tenían sus estatuas y no tenían ningún problema. Pero los cristianos eran particulares. Los cristianos no tenían imágenes como todos los otros y además no se postraban delante de las imágenes y solamente tenían un solo Dios. Tan así que a los cristianos, óigame bien, a los cristianos, los romanos decían de los cristianos que eran ateos. Les decían ateos. ¿Por qué? Porque no creían en muchos dioses, solo tenían un Dios. Y eso era algo extraño para ellos. Entonces, desde el principio vemos el pueblo de Israel, y ahorita vamos a mirar en la historia, tanto el pueblo de Israel como los cristianos de los primeros siglos no adoraban imágenes. No había imágenes ni de Jesucristo, ni de Dios, ni de nada, porque ellos entendían por la Escritura que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. ¿Cierto? Entonces, cuando la religión tradicional intenta justificar las imágenes, vamos a mirar que ni la Escritura, ni la tradición, ni los primeros años del cristianismo avalan el tener imágenes. No hay, óigame bien, no hay ni de parte de la Escritura, ni de parte de los primeros cristianos, ni los apóstoles, ni los discípulos de los apóstoles, ninguno de ellos adoraban imágenes. ¿Por qué? Porque la Escritura es clara. Y vamos a mirar ahorita más adelante. Abundan. Si algo abunda en la Escritura, si hay un tema que abunda en la Escritura, es el tema de lo que tiene que ver con la adoración al Señor y el hacer imágenes. Cómo Dios prohíbe hacer imágenes y cómo prohíbe inclinarse ante ellas. En tercer lugar, las razones por las cuales no tiene sentido hacer una imagen. Vamos a mirar en tercer lugar las razones por las cuales no tiene sentido hacer una imagen del Señor. Entonces ya vimos primero, estamos viendo el punto donde dice lo que sí prohíbe. Sí prohíbe la Escritura hacer imágenes. Lo primero es tratar de hacer imágenes del Señor. Lo segundo es postrarse ante ellas. Ahora vamos a mirar las razones por las cuales no tiene sentido hacer una imagen del Señor. Dentro de este punto que vamos a estar mirando, lo primero es confeccionar una imagen fiel del Señor es imposible. Elaborar una imagen fiel, es decir, que de verdad represente a Dios, es imposible. Primero, ¿por qué? Porque el Señor es espíritu. ¿Cómo usted va a dibujar un espíritu? Un espíritu es invisible. La Biblia dice en Juan 4:24, Dios es espíritu. Lo dice la Escritura, ¿no? El Señor les dice otra vez en Deuteronomio 4:15 al pueblo de Israel, Dios le dice, Deuteronomio 4:15, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Guárdesen, cuídense de hacer imágenes. ¿Por qué? Porque ustedes no vieron ninguna imagen. Cuando Dios se reveló al pueblo de Israel en el monte Sinaí, ellos no vieron nada.
Vieron solamente el monte humeaba, cierto fuego, eso es lo único que vieron. Ellos no podían hacerse ninguna imagen y el Señor les dice, no se hagan ninguna imagen. ¿Por qué? Porque ustedes no vieron nada. Dios es espíritu. Mire lo que dice Isaías 40:18. Después vamos a mirar un poco todo Isaías 40, o sea, todo el contexto de este texto, porque es muy, muy, muy explícito. Pero solamente vamos a mirar en este momento el verso 18, Isaías 40:18. Isaías capítulo 40, versículo 18. Mire la pregunta que el Señor hace. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿A qué ustedes pueden hacer semejante a Dios? Pregunta, ¿Dios se parece a qué? ¿Qué hay en el universo, qué hay en la creación que se parezca a Dios? Nada. Lo único que la Biblia dice que es imagen de Dios es ¿quién? El hombre. Y lógicamente después cuando vemos a Cristo, vamos a mirar la Biblia, dice que Jesucristo es la imagen invisible del Dios invisible. Él es la imagen. Y de paso cabe decir, una de las razones por las cuales no podemos hacer una imagen de Dios es porque la imagen de Dios ya se reveló. No tiene sentido hacer una imagen de Dios. Y claro, lógicamente, la imagen de Dios en Cristo no es la apariencia de Cristo. No son los ojos verdes o cafés o negros de Cristo y el cabello rizado o liso. No, eso no es la imagen de Dios. Jesucristo es la imagen de Dios porque Jesucristo se personifica ¿qué? La santidad de Dios, ¿cierto? Usted que ha conocido a Cristo, usted que ha leído la Escritura, le pregunto, ¿Cristo no personifica la santidad de Dios? Cristo personifica la santidad, la justicia de Dios. Cristo personifica el amor de Dios. Cristo personifica la misericordia de Dios. La sabiduría de Dios, dice la Escritura. Entonces, la única que dice la Biblia es imagen de Dios, es el hombre. Lógicamente nosotros como hombres caídos, la imagen de Dios en nosotros está distorsionada, pero Cristo vino y Él es esa imagen visible de Dios. Amén. Entonces el Señor dice, ¿a qué pues me haréis semejantes? Usted puede decir, no, es que Dios es como el sol, o Dios es como la luna, o Dios es como... tratar de comparar a Dios, el Dios que hizo el universo, como veíamos el jueves. El Dios todopoderoso que hizo el universo y el universo es ¿qué? ¿Recuerda que decíamos el jueves? El universo es apenas una pequeña muestra del poder de Dios. Repito, el universo es apenas una ¿qué? Una pequeña muestra del poder de Dios. Imagínese eso. Entonces trate de dibujar ese Dios tan grande, tan poderoso, tan soberano, tan sublime, tan sabio. Trate de dibujarlo. Trate de compararlo con algo. Cualquier comparación de Dios, óigame bien, cualquier intento de comparar a Dios con otra cosa es una ofensa para el Señor. Tratar de pensar que Dios es una pequeña imagen que yo puedo transportar, llevármela, echármela al hombro, meterla en el bolsillo, entre la billetera, o sea, eso es una ofensa para Dios. Ese es el Dios que mucha gente quiere, un Dios de bolsillo que pueda tenerlo, ¿cierto? Y que pueda darle su piquito y guardarlo. Ese es el Dios que muchos quieren, hermano Ciro. Ese es el Dios que muchos quieren, un Dios que puedan manipular, que puedan cargar, que puedan llevar, que puedan traer, que puedan tener en su casa. Yo le pregunto a usted, ¿para qué las personas quieren tener a Dios en su casa? ¿Para servirle? ¿Para hacer su voluntad? ¿Para humillarse delante de Él? ¿Doblegarse? ¿Rendirse? ¿Para negarse a sí mismo y dejar que Dios sea su Señor, su amo, su gobernador? No, la gente quiere tener a Dios en su casa para que Dios le sirva,
para que Dios lo bendiga, para que me vaya bien. Para eso quiere la gente tener a Dios en su casa. Entonces por eso esos dioses de fabricación humana podemos cargarlos, porque los podemos manipular, porque le podemos pedir lo que queramos, como si fuera el genio de la lámpara. La frotamos, 3 deseos y ya. No, Dios no se puede manipular. Dios no lo podemos cargar, ni estarle pidiendo lo que querramos, ni es un Dios que nos concede 3 deseos o caprichos. No. Dios es un amo y nosotros somos sus siervos. Nosotros debemos sujetarnos a Él. Entonces por eso no lo podemos transportar y manejar y dominar como a nosotros se nos parezca. Hermano Ciro. Pastor, no sé, es el aporte que veo yo acá. Las personas queremos hacernos un aspecto físico de Dios como una persona blanca, de ojos verdes, bien hermoso, como poner un aspecto en el cual nosotros queramos poner esa persona al modo en que nosotros queremos verlo. Y el Señor no es físico, el Señor es espiritual. Entonces, eso se presta para influencias de racismo. No le entendí lo último. Influencias de racismo. También las personas ¿Influencias de qué? De racismo. Racismo, ok. Sí, porque las personas ya quieren dibujarlo de un monos y claro, eso, sí. Exacto, entonces es importante tener eso claro y poner eso en nuestra mente. Ay, pero para eso hay solución, hermano. Entonces vamos a hacer el Cristo negro. No, sí existe, ¿cierto? Existe, ¿cómo se llama? Hay uno chino, o sea, ahí se le tiene al color de los ojos que quiere, exacto. O sea, ¿no? Mire de verdad, o sea, suena gracioso, pero mire hasta dónde llega la maldad de los hombres que quieren dibujar a Dios conforme a su imagen. Miren que Dios, nosotros somos imagen de Dios, pero ¿qué hacemos nosotros? Hacer un Dios a nuestra imagen. Y eso han hecho los hombres. Si usted mira, los dioses griegos y romanos eran dioses hechos a la imagen de los hombres. ¿Cómo eran? Dioses soberbios. ¿Usted ha leído la mitología griega y romana? Eran soberbios, eran altivos, eran egocéntricos, ególatras. Eran dioses terribles. ¿Qué representaban esos dioses? Pues lo que el pueblo quería. Ellos, los griegos sobre todo, eran dados al culto al cuerpo, ¿no? Y entonces los cuerpos bien torneados, y así dibujaban a sus diosas, así dibujaban a sus dioses. Entonces, en todas las culturas y en toda la humanidad, cada pueblo, cada gente ha hecho el Dios a su imagen, como le gusta, como le parece que debería ser Dios. Pero Dios no es como a mí me gusta, Dios es lo que Él es, y así a mí no me guste. El Dios de la Biblia es un Dios que envía gente al infierno, así a mí eso no me guste. El Dios de la Biblia es un Dios que a los soberbios los humilla, así a mí eso no me gusta. Dios es un Dios, el Dios de las Escrituras es un Dios santo, un Dios que demanda de mí sacrificio, abnegación, sacrificio completo, y eso no nos gusta a nosotros. Entonces la más fácil es hacernos a un Dios que nos guste, un Dios que me dé lo que yo quiera, y lo llamo Diosito, o lo llamo mi pana, o lo llamo, sí, o sea, porque a esos los podemos manipular, a esos dioses los podemos manipular. Pero el Dios de la Biblia, ustedes saben, si ustedes lo han conocido, si usted ha leído la Biblia, el Dios de la Biblia no es manipulable. Hermano Alberto. Buenos días para todos. Bueno, aquí pues uno estaba acá escuchando el tema, de pronto se nos viene a la mente, ¿no? Uy, esa gente sí, ¿no? Los que hacen ídolos y esta cuestión, ¿no? Pero yo creería que hay una forma también que es de pronto hasta peligrosa hasta para nosotros mismos, es cambiar la imagen de Dios en nuestro ser, ¿no? En nuestra mente. O sea, hacernos idea de un Dios, por lo menos un Dios solo de amor, ¿no es cierto? Pero olvidándonos de que Dios
es un Dios completo, es un Dios que es un conjunto completo y no podemos olvidar sus otros atributos. Entonces nos podemos imaginar un Dios bueno, un Dios que, ay, vea cómo sufren por mí, vea, ¿no es cierto? Entonces vemos que podemos hacernos una imagen en nuestra mente de lo que no es Dios. Así es. Aún eso es más dañino porque va a nuestro interior. ¿Sí? Es una forma de pronto nosotros distorsionar la imagen de Dios total, sabiendo que es un Dios que es misericordioso, pero es un Dios de ira también. Es un Dios de justicia. O sea, no podemos estar olvidándonos de ese Dios y estar olvidando qué es Dios en su esencia. Así es, y es importante lo que dice el hermano. ¿Dónde comienza la idolatría? La idolatría no comienza en el momento en que yo estoy fabricando esa imagen, no. La idolatría comienza en mi corazón. Como dice el hermano, cuando yo trato de hacerme la imagen, así sea en mi mente, de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Una de las cosas que pasa lamentablemente en la cristiandad moderna es que la gente, los que dicen ser cristianos, no conocen la Biblia. Tristemente, los cristianos no conocen la Biblia. Y yo me pregunto, ¿cómo puede una persona que no conoce la Biblia decir que conoce a Dios? Si la única manera para poder conocer a Dios es a través de la Escritura, es a través del verbo. ¿Cómo puedo decir yo que conozco a Dios si yo no conozco ni siquiera la Escritura? Entonces, la cristiandad moderna, y vamos a hablar ya no solamente del catolicismo, el hinduismo, el budismo, sino vamos a hablar de los cristianos protestantes, modernos. La gran mayoría, diría yo que más del 50%, quizás aún más del 70% de los cristianos modernos no conocen la Biblia. Y dicen creer en Dios, en el Dios de la Biblia. ¿Cómo vas a creer tú en el Dios de la Biblia que ni siquiera has escudriñado la Escritura? ¿Cómo me vas a decir que conoces al Dios de la Biblia si ni siquiera conoces la Biblia? Si ni siquiera la has leído completa una sola vez. Nosotros como cristianos deberíamos leer toda la Biblia al menos una vez al año. Y si tú has sido juicioso y bueno, listo, puede que no la hayas leído una vez al año, pero al menos una vez cada 2 años. Y me dices, si llevo 10 años de cristiano y me he leído al menos la Biblia unas 4 veces, bueno. Puede decir, eres un creyente, eres un cristiano. Pero gente que lleva 10, 15, 20 años en el cristianismo y nunca ha leído la Biblia completa, ha leído pedacitos. Entonces la pregunta es, me hablas de Dios, pero ¿cuál Dios? El que tú te imaginas. El que has escuchado quizás a través de las predicaciones, pero no el Dios que tú mismo te has cerciorado que es el Dios de la Biblia. Por eso es que muchos hoy se dejan manipular. ¿Por qué? Porque el predicador pasa al frente y te habla de Dios, como dice el hermano, de un Dios de amor, de un Dios bueno, de un Dios que te quiere bendecir, que no quiere que tú estés enfermo, de un Dios que te quiere sacar de las deudas. Y entonces tú te comienzas a hacer la imagen de ese Dios y dices, tan bonito ese Dios. ¿Pero es el Dios de la Biblia? No es el Dios de la Biblia. Te dibujan con las palabras, con las predicaciones, te dibujan un Dios. Y tú te lo vas imaginando. Y tú vas haciendo la imagen de ese Dios en tu mente. Pero tú no lo conoces. O más bien, conoces a ese Dios que te dibujaron con las palabras, pero no conoces al Dios de las Escrituras. Entonces la gente dice, yo soy cristiano protestante. Nunca conoció a Dios, nunca conoció al Dios de la Biblia, conoció al Dios que le predicaron, que le dibujaron con las palabras, que no es el Dios de la Biblia. Y se mueren y aparecen en el infierno. ¿Y por qué yo estoy acá? Porque nunca conociste a Dios. Por eso, si usted quiere verdaderamente conocer al Señor y ser salvo, ¿usted qué debe hacer? Escudriñar la palabra. Conocer usted a Dios de manera personal, porque Dios es un Dios personal. Un Dios que está cerca, dice él, que no está muy lejos, que usted no tiene que ir hasta el cielo para conocerlo, ni tampoco ir hasta bien abajo a conocerlo. ¿O dónde lo podemos buscar? Ahí está, en la palabra. Está muy cerca, dice Romanos capítulo 10. Está muy cerca, ahí está. Lo tienes en tu casa, solamente es cuestión de ¿qué? De que lo conozcas. Para que ahora sí puedas decir,
Yo conozco a Dios. Yo no conozco a Dios porque otro me dijo. Nuestros hijos, nosotros les hablamos del Señor, pero ellos deben conocerlo de manera personal. Por eso hay que leer con ellos la Escritura, para que ellos conozcan al Dios de la Biblia. Porque si solamente le contamos a través de historias, de muñequitos y de esto, pues ellos van a tener la imagen de Dios. ¿Pero qué imagen? La imagen que les mostremos, que les dibujemos, No, ellos deben conocer al Dios de la Biblia. Al Dios que hizo que se abriera la tierra y se comió toda la familia de Coré y a todos los coreitas. A ese Dios es el que deben conocer, al Dios del Sinaí, al Dios que abrió el mar rojo en dos, al Dios que les entregó la tierra prometida a pesar de todo lo perversos que eran, ¿no? Ese es el Dios que tienen que conocer. Ese es el Dios y la imagen. Hermana Miriam, por favor, le pasan el micrófono. Con el micrófono para escuchar. Señora, en Hechos, sí señora, al Dios no conocido. Lamentablemente por ahí no recuerdo qué predicador dijo hace poco eso. La cristiandad moderna adora al Dios no conocido, como en Hechos que dice Pablo. Allá ellos, los atenienses, adoraban a muchos dioses, inclusive tenían un altar para el Dios no conocido. Y así ahí lamentablemente la cristiandad moderna adora a un Dios que no conoce. Danzan, cantan, saltan, gritan, pero no conocen al Dios. Si le conocieran, no harían tantas de estas cosas. Continuemos. ¿Quién puede imaginarse a Dios? ¿Quién ha visto a Dios? Y si nadie le ha visto, ¿qué retrato podemos hacer de Dios? Ninguno. Es imposible retratar lo invisible. ¿Es imposible retratar qué? Lo invisible. ¿Puedes retratar el alma mía? Dibuja mi alma. Dibuja tu alma, tu espíritu. ¿Alguien puede retratar a los ángeles? ¿Al diablo? Hebreos 1:14. Hebreos 1:14, hablando de los ángeles, dice, pregunta, ¿no son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Qué dice Hebreos? Que los ángeles son ¿qué? Espíritus. Dibuja un espíritu. Si no podemos, escúchame bien, si no podemos dibujar un ángel que es espíritu, y que es un espíritu finito, es decir, tiene límites, porque los ángeles no pueden como Dios estar en todas partes al mismo tiempo. El diablo no puede estar en todas partes al mismo tiempo, es un espíritu finito. Dibuja un espíritu infinito como el de Dios. No te alcanzaría el universo para tratar de dibujar a Dios. ¿Sí ves por qué es imposible dibujar a Dios? ¿Por qué es imposible hacer una imagen de Dios? El universo, hermanos, dice Job, el universo es apenas los bordes. Todo eso, dice Job, apenas son los bordes de Dios. Apenas es el borde de la creación de Dios, una pequeña muestra del poder de Dios. Entonces la necedad, y después lo vamos a mirar, ya ahorita no porque se nos acabó el tiempo. La necedad se ve claramente en la idolatría, en el confeccionar una imagen. Una persona que confeccione, que elabore una imagen de Dios, del Señor Jesucristo, es una persona necia. Es una persona que no ha entendido cómo dibujar a Dios, que es un espíritu infinito. ¿Cómo? Hermano Alberto. Bueno, estas preguntas, pues, estoy importado. Bueno, aquí mi hermana hace la pregunta, la escritura de todas formas sí
nos describen lo que son los ángeles, ¿no? O por lo menos los querubines, que tienen 6 alas, toda esta cuestión. También recordando de que Dios mandó a hacer unas figuras en el propiciatorio, ¿no? Pues mandó a hacer unos dos querubines también postrados y con sus alas cubriendo sus rostros. Entonces, referente a eso, ¿qué podemos decir de las figuras de los ángeles, pastor? Otra cosa, también me pregunta la hermana, ¿cómo es la pregunta, hermano? Bueno, espera, le contesto la primera ahí. En unos textos dicen que tienen 6 alas, en otros dicen que tiene 2, en otros dicen que tiene cara de buey, cara de hombre, cara de león y de águila. Dibuje eso, hermano. Dibuje, y que además tienen unas ruedas y que las ruedas se mueven. Eso es imposible dibujarlo, eso es imposible tratar. Todo, entonces, ¿qué es eso? Bueno, eso es simplemente una revelación de lo que el Señor hace del carácter de los ángeles, del carácter de los querubines. ¿Por qué Isaías 6 nos describe que los ángeles tienen 6 alas? ¿Y por qué en otras nos dice que 2? Porque en Isaías 6 nos quiere dejar claro que es tanta la santidad de Dios que ellos necesitan 6 alas, 2 para cubrirse los pies, 2 para cubrirse el rostro y 2 para poderse sostener. ¿Y por qué necesitan cubrirse el rostro y los pies? Porque son indignos delante de un Dios tan santo. Eso es lo que quiere revelar. No es que quiere mostrarnos cómo son. No es que quiere mostrarnos que tienen 6 alas y que... En otro texto nos dicen que tienen cara de hombre, cara de buey, cara de... que en una cara es cara de león, en otra de águila, en otra de buey y en otra de hombre. ¿Qué quiere revelar eso? Todo eso tiene un simbolismo. Porque yo imagino que a uno se le parece un ángel así, con 4 caras y con ruedas y con... Uno se asusta, yo creo que eso es del demonio. O sea, yo creo que eso es, ¿sí? Porque eso daría miedo. Pero eso no es lo que quiere. El Señor no quiere describirnos físicamente cómo son. Quiere mostrarnos algo. El carácter, algo que tiene que ver más allá que lo que nuestros ojos ven. Los que están en el propiciatorio simplemente es la representación del trono de Dios. Si usted ve, los ángeles están así, en el propiciatorio. Uno al lado y lado. En Isaías 6, ¿dónde están los querubines? Uno al lado y cubriéndose. Exactamente lo mismo. O sea, lo que importa del propiciatorio no son los ángeles, es lo que está en medio de ellos. Y es el Señor, que es donde el Señor se revelaba a Moisés. Lo otro es simplemente utilería, diría mi padre. Utilería. ¿Cierto? ¿Listos? Ruth. Fuerte para que te escuchemos. En la Biblia dice, no me acuerdo, creo que fue Job, que peleó cara a cara con el ángel del Señor. Sí, el ángel del Señor, eso es un misterio. Yo he querido algún día hacer un estudio. ¿Qué es lo que significa el ángel? Ustedes recuerdan que Pedro estaba encarcelado. Es una escena hasta graciosa. Pedro estaba encarcelado y resulta que dice la escritura que creo que tembló, no recuerdo bien el pasaje, el caso fue que se abrieron y Pedro salió y llegó donde estaban los hermanos, tocó la puerta, una joven abrió y del susto le cerró la puerta en la cara, ¿recuerda? Y ella dijo, llegó Pedro, y algunos le dijeron, no, eso debe ser su ángel. La pregunta es por qué el texto dice que es su ángel, o sea, ¿a qué se refiere? Entonces, lo que yo entiendo por la que la escritura nos habla, es que cuando la escritura habla del ángel del Señor, o cuando en ese texto se habla de ser su ángel, no es que cada uno tenga un angelito, como dicen por ahí los ángeles de la guarda, que mi dulce compañía y todas esas cosas, sino que lo que la escritura revela es que Dios se revela, y en el caso del ángel de Jehová, Dios se revela y se revela de manera visible en el Antiguo Testamento a través del ángel, en el Nuevo Testamento a través de Cristo. Por eso siempre cristológicamente hablamos que el ángel de Jehová es Cristo. ¿Contra quién peleó
Jacob allí en Peniel contra Cristo. ¿Sí? Él venció allí, peleó y dijo, no te soltaré hasta que no me bendigas. Entonces siempre la representación del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, que inclusive Manoah, creo que se llama, el papá de Sansón, sí, creo, no, perdónenme se me olvida, mi mente me falla, dice, también vio el ángel del Señor y se postró, dijo, voy a morir porque he visto al Señor. Pero cuando el ángel del Señor se revelaba, ellos no morían, porque donde se les presentara a Dios, no a través del intermediario, que es Cristo o el ángel de Jehová, pues ellos iban a morir, cualquier hombre moriría. Entonces lo que la Escritura revela es que el Señor a través del ángel se revela, Él se muestra. Claro, ya eso todo tiene sentido y tiene claridad en cuanto a que Cristo es la imagen y la representación visible de Dios. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Eso aplica para el Antiguo Testamento. El que veía el ángel de Jehová, ¿veía a quién? A Jehová. ¿Sí? Al carácter, sí. Sí, cuando nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, fuimos hechos santos como Dios. Además representamos a Dios como embajadores. Por eso el Señor le dijo al hombre, gobierna, sojúzgalo todo, gobierna toda la creación, porque el hombre es un virrey de Dios. Dios es el rey y nosotros somos los virreyes. Pero lamentablemente por el pecado esa imagen de Dios se distorsionó, esa santidad, esa justicia que Dios puso en nosotros al hacernos a su imagen, se distorsionó por el pecado. Pero en Cristo otra vez volvemos a recuperar esa imagen y el propósito final es que nosotros en Cristo vayamos creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, vayamos siendo cada vez como Cristo, para recuperar esa imagen de Dios en nosotros. ¿Listos? Mis hermanos, vamos a una más, la última por favor, porque se nos fue el tiempo. Mi pregunta es que, pues, digamos, yo soy profesora de los niños, ¿sí? Y entonces, digamos, en el tema de Jacob, yo hice que ellos pintaban a un ángel, ¿sí? Y digamos, cuando hablamos de Jesús, pues nosotros vemos que pinten a Jesús. Entonces, ahí, ¿cómo podríamos explicarles o estaría mal que pinten a Jesús? Lo mejor es no pintar a Jesús o su imagen física, porque es que primero no sabemos cómo era Cristo. Lo mejor es hablarles del carácter de Cristo. O sea, yo quiero dibujarle a alguien, a Cristo, yo se lo dibujo con palabras. Le voy a hablar de su mansedumbre, de su humildad. Le voy a hablar a esa persona de la santidad, de la justicia que había en Cristo, de la inmensa bondad de Cristo, del amor de Él por entregar su vida por nosotros. Y yo le estoy dibujando a esa persona el carácter de Cristo. Físicamente no tenemos ni idea cómo era. Por ahí algunos arqueólogos han dicho que, pues, de acuerdo más o menos a la fisionomía de los judíos de esa época, tenía la nariz ancha, era crespo, cabello corto, bueno, o sea, pero igual vuelvo y digo, eso no nos interesa. A mí no me interesa si Cristo tenía ojos cafés o negros, me interesa es conocerlo en su carácter. ¿Quién es mi Señor? Mi Señor es humilde, mi Señor es santo, mi Señor es un buen esposo, mi Señor es un buen hijo, obediente. O sea, eso es lo hermoso de Cristo y por eso hablamos de la hermosura de Cristo, pero es por su carácter. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta mañana queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos una vez más. Gracias por permitirnos estudiar este segundo mandamiento. Aún nos hace falta todavía entender mucho más las prohibiciones que tu palabra nos enseña acerca del hacer imágenes, Señor, y el inclinarnos hacia ellas. Señor, ayúdanos a sujetar nuestras mentes a tu palabra
Que no hagamos caso de la tradición de los hombres que van en contra de tu palabra, que no hagamos caso de la religión que va en contra de tu palabra, que hagamos caso de lo que tu palabra nos dice, Señor, que nos sujetemos a tu palabra. Señor, que no querramos ir en contra de ti, Señor, y de tu palabra, sino que por el contrario, Señor, estemos dispuestos, Padre Celestial, a obedecerte a ti, a agradarte a ti antes que a los hombres, antes que a la religión, antes que a la tradición, Señor. Que realmente nos preocupemos por conocerte, Señor. Ruego por aquellos que están en este lugar, que no han leído tu palabra, que no le han escudriñado, que no han tomado tiempo para leerla, para escudriñarla. Que quizás, Señor, se han hecho en sus mentes una imagen de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Señor, que ellos quieran buscarte, Señor, buscar tu palabra, meditar en ella, para que te conozcan verdaderamente, para que no se hagan una imagen falsa en sus mentes, sino que verdaderamente conozcan que tú eres un Dios justo, un Dios santo, que tú eres un Dios perfecto, Señor, un Dios todopoderoso, Señor y amo, dueño de todas las cosas. Padre, gracias te damos en esta hora. Toda nuestra alabanza solamente sea para ti. Adoramos a ese Dios de las Escrituras, a ti, Señor, que eres el Dios que ha creado el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos hay.